Buen día, soy el estudiante Pacheco Guayacaba Pablo de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, en la carrera profesional Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad voy a dar a conocer varios interrogantes para poder analizar un artículo que lleva por título El crecimiento del árbol se ve afectado por la estructura del tallo y la copa. Como una pequeña introducción sobre el artículo, tenemos que es la predicción del crecimiento de los árboles basada en el tamaño o en la masa propuesta y con una teoría de escala metabólica, que es una simplificación excesiva y que puede mejorarse significativamente, considerando la morfología del tallo y la copa. Bueno, ahora seguimos con el contenido. Como contenido tenemos la frase y las siguientes interrogantes son dónde, qué, por qué, quiénes, cuántos, cómo. Ahora tenemos los hallazgos, referencia y anexos. Ahora vamos con la frase sobre el cuidado de los árboles. Y dice, un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza. Está escrita por Khalil Gibran. Con esto nos quiere decir que sin los árboles no hay vida, aunque todavía hay suficientes para poder sobrevivir. Y la deforestación humana y los incendios y otros comportamientos negativos del ser humano está haciendo que esto se pierda gradualmente su espacio en el mundo. Ahora proseguimos con la interrogante ¿dónde? El interrogante ¿dónde? Nos dice que son 8 experimentos representados en condiciones de crecimiento en las llanuras y tierras altas del centro y del sur de Alemania. Los experimentos se ubican entre 400 y 780 a nivel del mar. En la temperatura media o largo plazo y la precipitación media anual se exhiben con una amplia gama de condiciones climáticas de 6,8 y 8,0 grados Celsius respectivamente. Las distribuciones de los experimentos fue en 5 ecorregiones y 7 zonas geológicas que reflejan un espectro de tipos de suelo, y los suelos más pobres son suelos derivados de arsénica de Coburg, mientras que los suelos más fértiles son los suelos pardos de loess diluvial en las tierras altas prealpinas, en la cual ahora podemos ver la ubicación en Google Earth Pro de las 3 siguientes ciudades. Como primero tenemos a Frankfurt y en segundo lugar tenemos al Regensburg y en tercer lugar tenemos a Garmisch-Partenkirchen. Con esto podemos decir que la mayoría de los rodales experimentales se sembraron en suelos de fertilidad mediocre con el área de capa gradual del sur de Alemania y sus suelos de rica fertilidad en tierras altas prealpinas. Siguiendo con la interrogante ¿qué? Tenemos que el propósito de esta investigación es analizar las influencias para determinar las características estructurales y morfológicas en el crecimiento de la especie arbóreas comunes. Estas características estructurales y morfológicas se detallan para contener información sobre el crecimiento pasado del árbol y que memoriza ecológicamente y determinar su crecimiento actual y futuro. Basado en el crecimiento individual de los árboles de haya europea y abeto europeo, pino silvestre, roble albar y así como las características de los tallos y copas perfilados. Ahora seguimos con el siguiente interrogante, el por qué. En el pasado se ha publicado
muchos trabajos sobre el crecimiento de los árboles y su dependencia de la edad o del tamaño del árbol. La teoría del crecimiento de los árboles y la ecuación del crecimiento correspondiente utilizan el volumen o la calidad de los árboles como indicador predictivo del crecimiento. El volumen actual del tallo o la masa del tallo representa el crecimiento acumulado de un árbol en el pasado y es un mejor predictor de su crecimiento actual que la edad de un árbol. Manteniendo todos los demás factores constantes, como mayor sea el tamaño actual de un árbol, más ampliamente se utilizará el meristemo para construir nuevas células y mayor será la tasa de crecimiento. Por lo tanto, el tamaño actual, junto a otras variables, presentan la herencia ecológica del crecimiento individual de los árboles en el pasado. Otras características, también como el patrón de anillos de árboles en el pasado o en la morfología de la copa y determinar aún más el crecimiento de vitalidad de un árbol en el futuro. Ahora seguimos con la siguiente interrogante, que es el ¿quiénes? Esta evaluación tiene como objetivo analizar estructuras y características morfológicas de los árboles, como cómo crecen, su especie, arbóreas europeas en comunes. Y también se utilizaron 8 ensayos a largo plazo en un total de 24 parcelas y extensas mediciones individuales de 1596 árboles en un solo rodal. Estas parcelas son Schatzerry, Dijkleichen, Weidegen, Flaschaldelen, Sterbrick, Fraschischelkian y Ronbrun, incluyendo el albeto de Noruega, pino de Escocia y el sensil, roble, como especies. Desde 1870 se ha estudiado sistemáticamente algunos experimentos en el sistema. Las parcelas seleccionadas representan varias densidades forestales que van desde bosques enteros hasta bosques dispersos. Seguimos con la interrogante ¿cuántos? Usaron 8 experimentos a largo plazo con 24 parcelas y mediciones individuales extensivas de 1596 árboles en rodales monoespecíficos del haya europea, el abeto noruego, el pino silvestre y el roble albar. Los experimentos pertenecen a una red de investigación que fue establecida por investigadores con visión de futuro a fines del siglo XIX para poder obtener datos de crecimiento y rendimiento como base cuantitativa para el manejo forestal sostenible. Las 24 parcelas seleccionadas, como 3 por experimento, representan una amplia gama de densidades en rodales, desde los rodales completamente poblados hasta escasamente no poblados. La mayoría de los rodales se establecieron mediante plantaciones regulares. Seguimos con la interrogante ¿cómo? Aquí aplicaron modelos lineales mixtos, como los efectos aleatorios, para analizar y modelar cómo el crecimiento y la productividad de los árboles se ven afectados en la estructura del tallo y la copa. También usaron la relación entre especie general entre el crecimiento del volumen del tallo como modelo de línea de la base. En este modelo representaron el factor alométrico y el exponente alométrico. Luego incluyeron la edad del árbol, el volumen
el tallo y el rodal y las variables estructurales y morfológicas del árbol en el modelo. Por otra parte, el modelo completo, que estima como una función el volumen medio del árbol, el área de la proyección de la copa y la proporción de la copa, el ancho medio del anillo del árbol. En estos modelos también utilizaron una descripción general de todas las variables, constantes y coeficientes de los árboles, como también los rodales, que fueron de acuerdo con el estándar de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Ahora seguimos con los hallazgos. En los hallazgos nos dan los resultados, que son los datos adecuados para el cálculo de todas las características comunes del rodal para cada uno de los 21 periodos de levantamiento sucesivos. Los datos reportados a nivel del rodal se derivan de los inventarios sucesivos de los diámetros de los rodales, en las alturas de los árboles y los registros de los árboles extraídos, y la medición de la estructura del tallo y la morfología del dosel puede mejorar a comprensión y el modelado y la predicción del crecimiento de los árboles, y puede salvar la brecha entre los métodos de modelado estadístico y ecofisiológico. En los métodos clásicos de predicción del crecimiento, que se basa principalmente en la edad de los árboles, los métodos simples de crecimiento alométrico y la escala metabólica incluyen al menos el tamaño o la masa total actual para predecir un crecimiento futuro. Sin embargo, la relación alométrica general ignora estos atributos del árbol que consideran mejor el estado, el espacio de crecimiento o la estructura del dosel de los árboles individuales. En los modelos ecofisiológicos individual y modelos de la función estructural conceptualizan el crecimiento de los árboles basándose en mecanismos fisiológicos básicos como la fotosíntesis y la respiración y la participación. También obtuvieron el crecimiento del volumen del tallo en función del volumen del tallo y la edad del árbol, con el análisis de regresión de la relación entre el crecimiento del volumen del tallo y el volumen de la copa. También el crecimiento del volumen del tallo en función de las características del tallo y la corona, basándose en un modelo que incluyeron variables de la estructura y la morfología de un árbol individual para mejorar aún más la predicción. Por último, el crecimiento del tallo en el área de proyección de la copa. Con la transición del crecimiento de un árbol individual. Ahora tenemos las referencias y tenemos la referencia del artículo, y también tenemos aquí los programas que son el IMAMAP 10, que se utilizaron para realizar los mapas mentales, y el Google Earth Pro para poder localizar algunas ciudades en donde se estudiaron esta investigación o artículo. Por último tenemos los anexos. Como primero tenemos la ubicación, características climáticas y condiciones del sitio de los 8 experimentos a largo plazo incluidos en el estudio. Las dos primeras columnas muestran los nombres, números de identificación en parcelas experimentales. También nos muestra los números de ecorregiones como indicaciones en sus unidades, como también las especies
la edad, la longitud, la latitud, la elevación, precipitación anual, la temperatura media, el tipo de suelo, el sustrato y la geología. Y el segundo es el resumen de los datos del rodal en los 8 experimentos a largo plazo en el albedo de Noruega, pino silvestre, haya europea, el roble ámbar, que sustenta en este estudio. Nos da las abreviaturas de las variables, n como número de árboles por hectárea, el dq como diámetro medio cuadrático, el hq como altura de árbol con el diámetro medio cuadrático, b como volumen medio y medio del árbol, b como volumen de pi por hectárea también, y b volumen medio actual del tallo, crecimiento por hectárea en el último periodo de la encuesta, t y y volumen de tallos de rendimiento total hasta la última encuesta. El índice de sitios se basó en tablas de rendimiento del Assmann y Frank, y el volumen de crecimiento del volumen se expresa en el volumen comercializable en 7 centímetros en el extremo más pequeño. Esto sería todo por los anexos y como también para el video. Muchísimas gracias.